Ya creemos o ya sospechamos que aquí hay acciones premeditadas, que aquí hay desinterés. Castro jugó 10 minutos y no apareció más porque está lesionado, porque hay 8 o 9 bajas por partido. Pretendo dirigentes que sean hinchas del club y que además respeten este club. Son horas tristísimas las que estamos viviendo, las que estamos padeciendo, las que estamos soportando en el submundo marginal San Martín. El inframundo San Martín de Tucumán nos vuelve a decir presente, lamentablemente. Nos vuelve a invadir, nos vuelve a pegar de la manera más cruel, la desazón generalizada, el hartazgo, justamente el desgaste se transformó en hartazgo. El hartazgo genera indignación. La indignación, por supuesto, a esta altura produce intolerancia. La intolerancia a todos los cirujas nos da impotencia. La frustración nos gana una vez más. Es imposible no ser reiterativo, no ser redundante. No es solo una nueva derrota de San Martín en Santiago del Estero ante el mediocre Güemes. Es una muestra más de una realidad que parece inexorable, que parece no modificarse más. Un callejón sin salida, una trampa cuyo laberinto en el que estamos sumidos no nos deja salir. No tenemos rumbo. No tenemos rumbo porque nos sentimos absolutamente desolados, porque nos sentimos sin representación. San Martín, más allá de lo estatutario, más allá de lo formal, hoy es un club sin representatividad. Los cirujas nos sentimos una vez más que el club está a la deriva, sea o no sea así. Yo estoy convencido que es así, pero si no es así, igual lo sentimos. Es lo que nos hacen sentir. Justamente sentimos una vez más que San Martín es un club sin rumbo, porque San Martín no tiene dirigentes que representen los intereses genuinos del club. San Martín tiene dirigentes, los no hinchas, los que lamentablemente han convertido el club en una sucursal sindical, los que se han preocupado y ocupado de solamente hacer obras, que jamás hemos minimizado, que jamás hemos menospreciado, que la hemos valorado, que son importantes para el club, por supuesto, pero que curiosa y lastimosamente San Martín fue y es, entre comillas, solo obras. Curiosamente, llamativamente, todo lo que se ha crecido en infraestructura, como nunca quizás en el club, para ser justos, para ser honestos, está totalmente contrariado, va a contramano de lo futbolístico. Cuando decimos que San Martín es solo obras, decimos que lo que se ha crecido en cuanto a infraestructura se ha retrocedido, se ha decrecido o se ha involucionado en fútbol. San Martín futbolísticamente es un club desierto estos últimos 6 años. Por supuesto que también lo fue antes en mayor o menor medida, según el momento, la circunstancia en la cual nos querramos situar en la historia, que parece ser cíclica en San Martín. La historia se repite en gran parte, pero lo llamativo es que son 6 años de puro fracaso futbolístico. Pero ya no son solo fracasos consumados en los hechos, cuyo único año que se estuvo la posibilidad concreta de ascender y no se logró, porque todos, o la gran mayoría al menos, creemos que no se quiso, fue el año pasado. Todos los años anteriores fueron vergonzosos, campañas mediocres de un San Martín que no estuvo ni cerca ni por casualidad de ascender. Lo del año pasado también fue vergonzoso, fue bochornoso, fue lastimoso, porque traicionaron la historia de nuestro club, futbolísticamente hablando. Porque nos robaron el sentido de pertenencia, nos quitaron la pasión, nos sacaron las ganas, el entusiasmo, la efervescencia. Porque hoy nos gana el escepticismo, la incredulidad, porque el ciruja volvió a decir basta, y para que el hincha de San Martín diga basta, es un montón, y lo venimos advirtiendo. Y no solo tiene que ver con lo del año pasado, más allá de que fundamentalmente está ligado a eso porque es una herida muy profunda que está abierta, porque después de años de fracaso, el año pasado tenía que ser y no fue. Porque en lo inmediato, en lo más importante, podemos sentir que nos deben un ascenso. De hecho, nos deben un ascenso, pero nos deben mucho más. Porque esto se agudiza y porque lo de este año es una muestra más, pero una muestra cada vez más profunda que cala los huesos de que no quieren ascender, o de que no les importa, o que les da lo mismo, o que priorizan otros intereses, que nada tienen que ver con los intereses futbolísticos de San Martín. Habiendo armado un plantel de 2 pesos, habiendo contratado a Marto, ya vamos a ir a Marto. Por necesidad y no por convicción. Pero ya no consideramos, al menos la gran mayoría, al menos casi todos, y no quiero decir todos para no pecar de arrogante, pero podrían ser tranquilamente ya absolutamente todos, hasta los laderos, hasta los milaneseros, que no lo pueden decir, que no lo pueden exteriorizar, porque son tan chiquitos como chiquito hicieron al club y por eso son cómplices de toda esta miseria. Todos o casi todos pensamos
que la impericia, que la improvisación, que la desidia, que la soberbia, resulta que ya no sería solo eso, o tal vez no tiene que ver con eso. Ya pensamos, ya sentimos, ya creemos o ya sospechamos que aquí hay acciones premeditadas, que aquí hay desinterés, que aquí hay quizás, tal vez, ¿por qué no?, hasta una conspiración en contra, reitero, de los intereses futbolísticos de San Martín. No sé por qué. Si no lo diría, lo argumentaría, no sé cuál es el motivo. Lo que sí sé, porque no lo pueden explicar, es por qué tanto fracaso y por qué cada vez peor. Aquí el problema no es solo lo que sucedió, no es solo lo que está aconteciendo, sino lo que se viene o lo que se puede llegar a venir. Una vez más, la angustia, la incertidumbre nos invade, nos llena de interrogantes, de dudas, ¿por qué no de miedo también? Pero no el miedo que paraliza, porque en general ya al hincha de San Martín no lo paraliza ningún miedo, ya vivimos lo peor. Lo que queremos, lo que debemos intentar es de evitar que vuelva a suceder. Ya está sucediendo, pero siempre puede ser peor, y ya sabemos que puede ser peor, y hasta me atrevería a decir mucho peor, con el ferviente y necesario deseo de que no sea así, por supuesto, aunque sea una obviedad aclararlo por el bien de San Martín. Hoy nos encontramos asistiendo a la misma obra de teatro, hoy vemos la misma película y hoy sentimos que el final ya lo conocemos, futbolísticamente hablando al menos, porque ya nos cansamos de golpearnos con la misma piedra, porque el hincha, el socio, no come vidrio, porque los no hinchas que conducen el club tienen el boleto picado, les importe o no, porque el desinterés de ellos para con los verdaderos intereses futbolísticos de San Martín, fundamentalmente, remarco esto, es ya una reacción de una evidente y preocupante intolerancia, porque más allá de nuestra responsabilidad como comunicadores, de la cual me hago cargo, porque más allá de mi verborragia, de la cual también me hago cargo, y de mi capacidad o estilo para comunicar con el lenguaje apropiado cuando tengo que hacerlo y con el lenguaje vulgar cuando considero que a las cosas hay que llamarla por su nombre, se tienen que hacer cargo o responsable, y si no lo hacen, no sé cómo sigue o cómo termina esto, porque en realidad la violencia hay un punto donde ya se genera con los hechos. Las palabras están de más, para bien o para mal, porque la realidad no se la puede disfrazar, porque hay un punto donde no se puede tapar el sol con un dedo, porque hay un punto donde ya son de manual, porque hay un punto donde ya no se puede ocultar nada, porque han cruzado demasiados límites y porque de eso no se vuelve. Y si se vuelve, es haciendo lo que tienen que hacer, que no lo hicieron y no dieron ni una muestra, pero ni una, de que están dispuestos a hacerlo, que es mínimamente, básicamente lograr el ascenso que nos deben, para empezar a hablar, para intentar recomponer una relación que para mí ni siquiera les interesa, porque tampoco han demostrado que les importe. Entonces hay un punto donde la violencia se genera con hechos, con acciones, y si no lo advertimos, si no lo planteamos con la honestidad y la claridad que nos caracteriza, después va a ser tarde. Nada de lo que digamos a partir de ahora o hace ya un tiempo va a cambiar, va a modificar la realidad, lo que siente, lo que piensa el hincha y el socio. Las cartas están echadas y solo se para esto o solo se ameniza esto cambiando las cartas. Si esto fuera truco, acá nunca hubo un ancho de espada ni de basto. Pretendieron que sea con las obras, pero cuando las obras no son acompañadas ni siquiera con un mínimo resultado futbolístico, y peor aún cuando esto se va agudizando, porque la noticia es que los cumpas se están radicalizando, porque Moiselo por lo menos era hincha, y eso no lo exime de nada, de absolutamente nada, pero todo es peor, todo va siendo peor en la vida institucional de San Martín. Nada cambia para bien, por eso digo que no han dado una mínima muestra, una reputísima muestra de que están comprometidos con San Martín Fútbol. Y estar comprometido con San Martín Fútbol después de 6 años de fracaso, con la gota que rebasó el vaso el año pasado, es que San Martín ascienda. No solo para nosotros, para prácticamente nadie, o casi nadie al menos, han dado una sola muestra en cuanto a una sana intención de no dejar nada librado al azar para ascender. Todo lo contrario, no dan la cara, no se hacen cargo de nada, y peor aún, hacen todo en contra del hincha, como si les importara absolutamente nada que el hincha deje de ir a la cancha, como si no les importara nada el presente futbolístico de San Martín, como sucedió estos 6 años. Les recuerdo que en 6 años una sola vez San Martín estuvo ahí de ascender, los otros 5 no estuvo ni cerca. ¿Puede haber errores? Sí. ¿Puede haber horrores? También, en cuanto a errores reiterados, pero de los errores se aprende y se dan muestra de querer aprender, porque así como tienen el poder de gestión en cuanto a capacidad y el poder económico para hacer obras, la pregunta es por qué no lo tienen para armar un plantel competitivo con 2 dedos de frente para ascender. Porque hay 30 equipos hoy en la liga profesional y porque a la fiesta está invitado hasta el hijo del vecino. Cualquiera parece estar invitado a la fiesta de jugar en la liga profesional menos San Martín. O por lo menos son muy pocos los invitados importantes
importantes que se quedan afuera de esa fiesta donde pasa cualquiera. Pero resulta que parece ser que no solo no lo dejan pasar a la fiesta a San Martín los organizadores de la fiesta, lo que siente todo el mundo, o casi todo el mundo, en cuanto al verdadero hincha y socio de San Martín, y eso no se cambia, y solamente nosotros lo evidenciamos, lo reflejamos, lo decimos, pero ya está dicho, solo lo recordamos con la honestidad que nos caracteriza para decir todo y decir por qué decimos lo que decimos, es decir, argumentándolo. Lo que sentimos, en definitiva, es que hay traidores dentro de nuestras filas, como se sabía decir en el ejército o en la misma política, ya que los cumpas entienden de esta jerga, ¿no? Parece que hay traidores propios que no quieren que seamos parte de la fiesta. Hasta los colados entran a la fiesta y San Martín se queda afuera, porque hace 6 años no podemos estar en un reputísimo campeonato de 30 equipos. Pero entonces, además, hay acciones que resultan premeditadas a la vista de todo o aplicando la lógica para no lograrlo. Porque aparece una supuesta recomposición en cuanto a las relaciones con Chiqui y todo el séquito, toda la runfla, que nos podrá dar asco, pero es necesaria, y la apoyamos, y dijimos, bueno, quizás este sea el paso que dieron, la muestra que dieron, para que ahora sí salden la deuda. Cuando aparece Chiqui aquí, en fotos, videos, notas oficiales, en cuanto a la comunicación del club, y resulta que Chiqui habla de lo grande que es San Martín y de todas las obras que se están haciendo y las obras que se van a inaugurar. Es Chiqui Obras, San Martín, no Chiqui Fútbol. Porque los árbitros, más allá de que queden en segundo plano, nos siguen garchando en las chiquitas porque no nos favorecen en nada, porque ya ni eso, porque armaron un plantel de 2 pesos cuando había que traer refuerzos, trajeron a Espetale, prestaron a Mauro Verón para traer a un tal Espetale que tiene menos gol que la selección de San Marino en sus antecedentes como jugador profesional. Trajeron a Castro lesionado del Puticlub, roto. Nos advirtieron colegas de nuestra productora de Golazo Producciones, Gogi Aguilar, amigo y gran profesional que estimo de la vereda del frente, con quien compartimos el clásico, otro de nuestros contenidos que ponemos al aire en Golazo Producciones. Sabíamos que venía, si no roto, detonado físicamente Castro. Y trajeron a un tal Mauro González. ¿Alguno vio las imágenes del partido de ayer? Del partido del sábado se detuvieron a... Del partido de ayer, perdón, ya ni quiero ni acordarme, del domingo, quiero decir, el domingo. Deténganse a ver cuando entra Mauro González. Deténganse a ver el porte físico, las condiciones físicas de Mauro González. Miren, me chupo un reverendo huevo, la verdad, voy a ser bien clarito, bien a lo Mauro Guglielmi. Se comió todos los postres Mauro González. No dejó una torta, arrasó con la mesa dulce Mauro González. Y esto no es discriminación para los tarados. Estamos haciendo una evaluación física de un jugador supuestamente profesional de la supuesta alta competencia. Ya dije, ¿qué tal locutor es Mauro Guglielmi? Se come todas las S, habla mal, le faltan todo el comedor, no se le entiende lo que habla. Bueno, una calificación profesional sería en tal caso. Yo estoy hablando profesionalmente de Mauro González. Después, si no fuera jugador de fútbol y no jugaría con la camiseta de San Martín, puede comerse todos los postres que quiera, no hay ningún problema. El tema es que se lo trajo para reforzar a San Martín, a Mauro González. Salvo que las 20, 25 personas que me lo afirmaron, me lo reafirmaron y me lo confirmaron, vean menos que yo. Es evidente el estado físico de este muchacho. Ahora entiendo por qué no debutaba Mauro González. Esos son los 3 refuerzos que trajo San Martín, que dejó ir a Verón para traer a Espetale, que trajeron 3 y se fueron 3, que la verdad me chupa un huevo, solamente es una descripción de la realidad. Trajeron 3 que no hacen uno, hasta aquí, ojalá me equivoque, como siempre tengo que decir, no sé para qué, pero como una muestra de honestidad nada más. Prestaron a Verón, se fue Mateo Pérez y se fue el que nunca jugó, Araujo. Ese es el compromiso de la sucursal sindical con San Martín, ese es el compromiso futbolístico, ese es el compromiso para ascender. Al final voy a decir lo que temo en esto de advertir cuando entramos en el terreno de la intolerancia, producto de la violencia que generan con acciones. Hay un momento donde la violencia se genera con acciones, no con palabras, y se tienen que hacer cargo o van a ser responsables de lo que ojalá no suceda, de lo que no debería suceder, pero de lo que están haciendo todo para que suceda porque siguen tirando el hilo. Igual a los que lo cagan a palo después son a los hinchas, a los socios, a la familia, de la poca gente que sigue yendo a la cancha. Martos, lo escucharon en la apertura, le preguntó nuestro compañero Roque Lozano, pregunta muy bien hecha, que le hemos planteado en la transmisión en el postpartido y que Roque Lozano se la hizo llegar al técnico con los huevos que nos caracteriza, huevos entre comillas, debería ser lo normal, lo natural, pero no estamos acostumbrados. Como nosotros hacemos periodismo como corresponde, como se debe, y nada más que eso, lo que muchos o la mayoría lastimosamente no hacen, se le ha preguntado a Martos, le hemos preguntado de Pasión por el Santo, en justamente ese interrogante que generó los títulos de los medios serios, de los periodistas también. La pregunta básica, elemental que había que hacerle a Martos, con números en la mano, más allá de lo que piense cada uno, la realidad objetiva, porque esta vez más temprano que tarde parece terminarse el verso. Y digo parece porque uno siempre, aunque no corresponda, aunque no haya nada para agarrarse, insisto, por una cuestión de honestidad intelectual, de ética periodística, tiene que plantearlo en potencial para dejar, aunque sea una mínima puerta o ventana abierta, por más que parezca utópico, la posibilidad de equivocarnos o de que esta película alguna vez termine de otra manera. No hay forma, parece ser para ningún
ninguno de lo que puede estar escuchando y para nosotros tampoco. Pero lo planteamos en potencial, porque esto no ha terminado. Entonces lo que decimos es, con números en la mano, le preguntamos a Martos lo que creemos que había que preguntarle. Cuando decimos que la mentira se desenmascara, es en cuanto a lo que ocultan, a lo que omiten, a lo que distorsionan permanentemente, en cuanto a una autocrítica que no existe y que cuando aparece es porque no queda otra y no es sincera, porque esconden lesionados hace años y se pasan la pelotista asquerosamente y solo pasa en San Martín, porque tenemos que andar haciendo una investigación periodística para saber qué jugador está lesionado y por qué, y qué tipo de lesión tienen, cuando nos enteramos tarde o a veces de casualidad, o porque nos dice Marto, y esto no es nuevo, pero se agudiza cada vez más y mucho más aún con Marto, porque nos miente Martos con los refuerzos, cuando primero nos dice van a venir jugadores que realmente vengan a reforzar el plantel y no traer por traer, y después se contradice diciéndonos que el que venga va a venir a pelear un puesto porque ya hay jugadores que se han ganado la titularidad y tendrán que demostrar los que vienen que están para poder ganarse un lugar, y después resulta que los que vienen ni siquiera están a la altura de estar en el banco. Castro jugó 10 minutos y no apareció más porque está lesionado, porque hay 8 o 9 bajas por partido, porque hay jugadores que fueron reincidentes en lesiones, porque si repasamos la cantidad de lesionados, entre los que están lesionados hoy y los que estuvieron lesionados, hubo más de medio plantel afectado por lesiones, porque se lesionan los mejores también, lo mejorcito digo, los que pueden a veces frotar la lámpara de vez en cuando con un arresto individual, el único más o menos diferente para lo que hay como Esquivel, porque Cainelli se lesiona, vuelve a entrar y se lesiona a los 10 minutos, porque todo vergonzoso, lo físico es patético, lo futbolístico es patético, porque Martos no tiene rumbo, como San Martín, porque no sabe a qué juega, porque está perdido, porque hace cambios a los 80 minutos. ¿Ustedes me pueden explicar? Sí, ya sé que no hay nada en el banco. ¿Qué me va a decir que Güemes tiene jugador de jerarquía en el banco? Bueno, claro, entró Mauro González en esas condiciones físicas, ¿no? Como dijimos recién, pero claro, a Cisneros lo pones en el minuto 83 para que te dé frescura, faltando 7 minutos. ¿No lo podías haber puesto a Monge antes para equilibrar el mediocampo dentro de lo que hay? ¿O para qué lo pones a Espetale faltando 5 minutos? Por lo menos que se justifique el sueldo, o por lo menos ponerlo para que lo podamos putear si es que anda mal. Claro, es que es vergonzoso todo, pero así no tengas jugadores a la altura, no tengas buen recambio en el banco, porque encima tenés 8 o 9 soldados caídos, y porque lo que trajiste no son jugadores ni siquiera a la altura, son peores que los que había en cuanto a lo físico y o lo futbolístico. Pero ¿qué equipo, y más en esta categoría, da ventaja de no hacer ningún cambio hasta los 80 minutos? Si es por decantación que lo tenés que hacer, por una cuestión elemental, porque estás dando ventaja de lo físico. Ni Scaloni se atreve a eso. ¿Habrá habido algún partido que haya rozado lo ideal, con jugadores de la altísima competencia, jugadores de primerísimo primer nivel, que pueden soportar 80 minutos todo un mismo equipo en el campo de juego? Pero en esta categoría, ¿se le ocurre a algún técnico, y más en un equipo detonado físicamente como San Martín, se le ocurre a algún técnico de esta categoría no hacer ningún cambio, solo uno obligado, que fue lo vergonzoso de Caineri en el primer tiempo, hasta los 80 minutos? ¿Se le ocurriría, se le pasaría por la cabeza a algún técnico hacer lo que hizo Marto? Por supuesto que es contrafáctico decir que San Martín no hubiera perdido si se hubieran hecho los cambios antes, pero das mucho más ventajas, tenés mucho más probabilidades de perder un partido, y de la peor forma como perdió San Martín el domingo. La noticia es, ya vuelvo a la pregunta que le hicimos a Marto, son muchas cosas, disculpen, la noticia es que en los primeros partidos, en la primera parte del campeonato, como el año pasado, que por mayor capacidad de plantel, por alguito más de jerarquía, ponele, por más recambio y por un culo más importante, alcanzó para los 80 puntos y para llegar a la final. La noticia es que los primeros partidos San Martín lo ganaba con orden defensivo, orden táctico, concentración, solidez defensiva, poder de efectividad, por las impericias de los rivales, producto de la mediocridad de los mismos, porque no se le animaban tanto a San Martín, porque lo respetaban demasiado, y porque además San Martín ligaba por los palos o por San. Lo advertimos cuántas veces. San Martín gana, pero ojalá estas victorias permitan que el equipo siga creciendo, como nos decía Marto, el equipo está en crecimiento. Bueno, eso nunca sucedió. En un momento, San dejó de ser, sigue siendo un arquerazo, pero dejó de ser un fuera de serie, porque no lo va a poder ser siempre. En un momento San Martín dejó de ligar, en un momento los rivales se dieron cuenta que se podían animar a más con San Martín, y se terminó la joda, se terminó la mentira. No es casualidad. Ignacio García, que creo que el error debería haber sido capaz que locutor, ya que los locutores dicen que somos chamulleros, ¿no? O podía haber sido abogado, o podía haber sido político, ¿no? Ignacio García, que dice, no es casualidad que estemos segundo. Che, Ignacio García, ya que sos tan agraciado de jugar en San Martín, porque San Martín permite cualquier cosa, no es tu culpa, más allá que te tengo que felicitar porque hiciste un gol, claro, es un montón. Imaginen que San Martín gane con un gol de Ignacio García. Bueno, no pasó, lamentablemente. Ni el día que Ignacio García hace un gol, San Martín gana. Ignacio García dice, no es casualidad que estemos segundo. Che, Ignacio García, si lo planteas al revés y te pones a pensar, ¿no fue casualidad ganar partidos de la manera que lo ganaba San Martín? Y en todo caso, si es como decís vos, ¿en serio tenemos que conformarnos o agradecer que estamos segundo ya a 4 puntos de Atlanta y cada vez se nos acercan más todos los de abajo? Y por ahí sí, capaz que hay que agradecer eso. En definitiva, y no estar mitad de tabla para abajo como está incendiado en la otra zona Colón. También tenemos que agradecer que no estemos en la otra zona, Ignacio García. Pero claro, resulta que cuando todo eso sucede, cuando además no tenés 5, cuando además los otros equipos se avivan, que además no tener 5, no tenés 4, no tenés 3, porque el 4 es Murillo, porque
que el 3 es Zuliani. Yo creo que Murillo debe ser uno de los principales, me hago cargo, esto es una descripción futbolística, una argumentación futbolística. Yo creo que Murillo debe ser el mayor exponente del no querer ascender. O sea, vos no querés ascender, ¿a quién trae a Murillo? Ojalá me tengan que meter la lengua, ya saben dónde me tengan que tragar alguna vez la lengua, ¿no? ¿Cómo nos garantizamos no ascender y traerlo a Murillo, que se fue sin pena ni gloria, o con pena y sin gloria, como yo digo, de ferro? Y traerlo a Zuliani, que es un pibe que anduvo más o menos bien en Deportivo Madryn, como 3 de San Martín, o que siga siendo el 5 Ignacio García. Claro, si se selecciona a Bregún no traemos ningún 5, y el 5 es Ignacio García, o Monge, que hace lo que puede, para no caerle a Monge, porque le puso todo el otro día y no es 5, sin justificarlo, pero digo, para ser justo. O bueno, si no quería ascender, trae al rey de los postres, como refuerzo a mitad de año, mi tocayo, el que entró el domingo. Les juro que yo estoy más flaco, yo estoy más atlético. Claro, entonces los rivales se dieron cuenta que el 4 de San Martín era Murillo, que el 3 era Zuliani, que San Martín no tiene 5, y se le empezaron a animar más. Entonces le preguntamos a Marto con números en la mano, porque antes la excusa eran los números. San Martín está segundo, San Martín está primero, bueno, ahora te van a decir que sigue segundo, imagínate, ya a 4 puntos de Atlanta. Entonces te decían, bueno, pero el equipo está invicto, ¿se acuerdan? Cuando estaba invicto, sí, nosotros decíamos, bueno, listo, mientras siga así, pero miren que, pero. Cuando San Martín perdió el invicto hace 8 fechas atrás con Atlanta, de la peor manera, cuando se come 3 con Atlanta, empezó la debacle. De los últimos 8 partidos, le preguntó Roque Lozano de Pasión por el Santo Marto, de los últimos 8 partidos perdiste 4, ganaste 2 y empataste 2. Obtuviste 8 puntos sobre 24. De los últimos 5 partidos perdiste 3, sacaste 4 de los últimos 15 puntos. Agrego yo, porque si no se iba a ser muy larga la pregunta. Esta sí era una pregunta, ¿no? Como la de la colega, no sé, colegu, no sé cómo se dice, para ser inclusivo, porque digo, hubo después un momento, la verdad, si no lo tomamos con humor, es lastimoso, ¿no? Sobre todo para la profesión. Canal 10. Pensar que grandes profesores míos tienen años de trayectoria, supieron tener, y o tienen años de trayectoria en Canal 10. Mamita, ¿dónde quedó Canal 10? No me quiero detener, no me quiero ir. No digo por una humorada, ¿no? De alguien que en un momento hizo un monólogo para no decir nada, para no preguntar nada, y dijo, tenés los mejores jugadores, tenés grandes jugadores, haces grandes planteos, hay muy buenos dirigentes, pero no sé qué quiso decir después. No, increíble, no hay límites. En la mediocridad, no vayan a creer que nuestra profesión no abunda la mediocridad. Yo me hago cargo y me da vergüenza, más allá de que yo no soy parte de eso. Pero volviendo a los números, yo le agregaría, que no fue parte de la pregunta, claro, ganaste 3 partidos de 10 de local. ¿No considerás que deberías hacer un paso al costado, o no pensás en la posibilidad de dar un paso al costado por el bien de San Martín, o crees que esto se puede revertir, que lo pueden sacar adelante, y por qué? Más o menos así fue la pregunta de Roque Lozano, ¿no? Palabras más, palabras menos. Mientras en el club de los milaneseros había refregadas de cabeza, se tomaban la cabeza, había miradas raras de todos lados, incómodas, tensión. Como si la pregunta de Roque Lozano hubiera sido un acto de herejía, como si hubiera sido un hereje más o menos Roque Lozano, ¿no? Yo creo, y permítanme el abuso en cuanto a la metáfora, que Roque Lozano fue Jesús rodeado de traidores en esa conferencia de prensa. No, aquí no hay un solo Judas, Aquí está lleno de Judas. Lo que pasa es que dentro de los Judas están los de primera, segunda, tercera línea, están los 4 de Copa, que también hacen daño. Roque Lozano, como buen periodista y como buen periodista partidario que defiende los intereses de San Martín, le preguntó a Marto lo que había que preguntarle, lo que ameritaba preguntar. Y si nadie lo pregunta es por el grado de mediocridad que hay, por la falta de los atributos básicos que hay que tener para ejercer esta profesión. El mismo Roque Lozano, que alguna vez se le plantó a Diarte, que Diarte igual se la bancó, hay que decir en ese momento. Después terminó como terminó Diarte. Cuando Diarte desafió en la rueda de prensa a todos los periodistas diciendo, jugamos un gran partido y merecimos ganar por más de un gol, incluso si no pudimos ganar, bueno, no se dio, o alguien cree lo contrario, o alguien piensa lo contrario, o alguien piensa otra cosa. Y Roque Lozano se plantó en esa comida, le querían sacar el micrófono también. Es tristísimo San Martín, y no tiene solución. San Martín es un combo completo de mediocridad. Es una bola de nieve la mediocridad en San Martín. Es como las cloacas de Tucumán, lamentablemente vos pleno centro, por donde andés, abunda el ACA, emerge la bosta por todos lados. En San Martín mirás a lo alrededor y no sabés, tenés que tener ojo en la nuca, no sabés quiénes son los verdaderos hinchas, los que realmente quieren al club, y quiénes son los enemigos, de verdad. Porque nosotros siempre fuimos jodidos, mala leche para algunos, culiado para otros, díganlo como quieran, no hay ningún problema, llevamos 21 años haciendo esto. Nosotros no buscamos amigos acá, buscamos credibilidad en nuestros oyentes. Nuestro compromiso es con nuestros oyentes y con San Martín. Entonces adentro siempre estuvimos llenos de enemigos, pero no hemos ganado el respeto. No hemos ganado el respeto de tanto, pero tanto oyente, de tanto
tanto, pero tanto hincha, socio verdadero de San Martín. Y también no hemos ganado el respeto de muchos de los que no nos quieren y otros que no nos respetan, pero son tan cobardes que ni siquiera pueden enfrentarnos. Porque aquí el derecho a réplica, como derecho constitucional, como derecho en cuanto a un medio de comunicación, está, siempre estuvo. Como alguna vez lo ejerció el ingeniero Mirkin, con quien teníamos profundas diferencias y con quien debatimos al aire, mano a mano. Y más allá de todo, nos terminamos respetando, aún con grandes discrepancias. Con Roberto Zagara lo mismo, y no tengo pelos en la lengua para decirlo porque no escondo nada. Pero Mirkin y Zagara, con sus defectos y errores, con sus aciertos y desaciertos, con sus acciones e inacciones, con lo que fuera y como fuera, con el paso del tiempo, tengo que decir, son hinchas de San Martín. Y al menos le dieron a San Martín algo que no alcanzó para muchos, pero que estos ni siquiera cerca están, ni siquiera les importa. Entonces pongamos las cosas en su lugar. No tengo que decir perdón Mirkin o perdón Zagara o perdón, no sé, Garber. Sí tengo que decir, fueron presidentes democráticos que al menos mostraron ser hinchas de San Martín, más allá de todo, y aún en muchos casos o circunstancias no siendo santo de mi devoción o no coincidiendo en un montón de cosas ya expresadas en su momento. Pero en San Martín siempre el remedio, entre comillas, puede ser peor que la enfermedad. La pregunta de Roque Lozano a Martos tuvo como respuesta para mí, esto sí es interpretación personal, es lectura mía, una autocrítica que no fue sincera. Cuando Martos responde, ya lo habrán escuchado en la apertura y en todos los medios que se hicieron eco de esa pregunta, cuando Martos responde, no, creemos que tenemos el respaldo y el apoyo del plantel, nosotros somos los primeros hinchas, nuestra familia es hincha de San Martín, más o menos, palabras más, palabras menos, somos los primeros que vamos a dar un paso al costado cuando creamos o si nos damos cuenta que le estamos haciendo daño al club, pero creemos que tenemos la fuerza para seguir, dijo Marto. Hay que ser autocrítico, dijo Marto, primera vez que lo escucho decir eso, pero al mismo tiempo, cuando la segunda pregunta bien hecha como corresponde, no sé de qué colega, este sí es colega, seguramente porque hizo una pregunta que había que hacer también, para ser justo, la otra pregunta que se caía de Maduro, que por suerte alguien tuvo dos de frente para hacerla, es ¿por qué había hecho el primer cambio a los 80 minutos? Y Martos contestó que porque creía que el equipo estaba funcionando bien y que no había que tocar nada, que el equipo estaba haciendo un gran partido, que estuvo cerca del segundo, cosa que es cierto, tuvo dos situaciones de gol San Martín, dos, ¿no? Tampoco fueron más, digo dos. Y bueno, cuando dejás de ser efectivo al tener tan pocas situaciones y cuando no ligás. Ahora, ese fue el argumento de Martos para no hacer cambio a los 80 minutos. No pasó no estuvo la autocrítica de decir, bueno, la verdad, por lo menos debería replanteármelo, voy a ver de nuevo el partido, la verdad que pensaba que, pero sí, la verdad que podría haber hecho cambio porque físicamente hay que hacerlo, porque das ventaja, porque no hay una autocrítica. O sea, la respuesta, en ningún caso, en ninguna de las respuestas de Martos hay autocrítica. En ninguna. O sea, él te dice, sí, hay que ser autocrítico, pero no la hace la autocrítica. Entonces, el mensaje sigue sin ser sincero. Hay palabras que se dicen porque no queda otra, ya a esta altura. No hay que hacer demagogia, dice Marto. Y yo le digo, humildemente, pero con firmeza, se lo digo por el canal de YouTube, se lo digo por la radio, se lo digo personalmente, si quiere salir al aire, de la manera que quiera, se lo digo. En conferencia no, porque yo hace años no voy más a conferencia. Porque a esta altura de mi vida y con tantos años en esta profesión me gano el derecho de decidir qué quiero hacer y qué no, para preservar mi salud mental y mi dignidad profesional. No tengo ganas de ir a pelear y a confrontar una conferencia de prensa como tantas veces hice en mi vida, cuando viene cualquier pejerto y me saca el micrófono. Ya lo viví, no tengo ganas. Y de confrontar con cualquier don nadie que fue técnico de San Martín. Ya pasé por todo esto. No necesito protagonismo, pero se lo digo como quiera y donde quiera. A Marto y a cualquiera. Como se lo estoy diciendo al aire, dando la cara. Como hace 21 años lo hago. Mauro Gugliel, locutor nacional, ciruja hasta la médula. Si quieren le muestro el carnet y el número de matrícula profesional. No tengo ningún problema. Me quieren mandar una carta documento, hace 21 años lo pueden hacer, nunca lo hicieron. Me presento en la justicia, donde quieran. Y no me la doy de guapo. Simplemente que me muestro como soy. Frontal, transparente, de frente. Con los mismos huevos que tuve siempre en mi vida, pero ya sin ganas de poner el cuerpo por San Martín. Ya las pasé a todas. Por ahora decido seguir poniendo mi voz, mi boca, mi cabeza, para seguir analizando y reflexionando junto a ustedes, en busca del club que uno sueña y que parece nunca llegar. Me tienen los huevos al plato. Me los paso por el centro de los huevos a todos los don nadie que son manchas tras manchas en la historia de San Martín y que le hacen tanto daño, desde la primera línea hasta la última. Porque yo hasta puedo, sin justificarlo, pero entendiendo que el fútbol hoy es una mugre, como es todo, o mucho en este país, no digo todo, perdón, mucho en este país, en muchos ámbitos, en muchos estamentos. Defiendan los intereses que quieran, representen los intereses que quieran de ustedes, pero al mismo tiempo representen los de San Martín. Y nos vamos a entender un poquito mejor, vamos a empezar a hablar en otro término. Yo no pretendo dirigentes inmaculados, ya lo dije, no pretendo Carmelita descalza, pretendo dirigentes que sean hinchas del club y que además respeten este club y que dentro de sus intereses personales,
Problema de ellos, que den las explicaciones donde las tengan que dar, o después discutimos, por supuesto, ciertas cuestiones si gustan más o gustan menos. Pero acá hay algo elemental que es innegociable, que son los intereses de San Martín, como hacen presidentes de otros clubes. Representarán intereses personales, propios, políticos, económicos, empresariales, qué sé yo cuál. No sé, no me interesa. O después lo discutimos. Pero al mismo tiempo representan los intereses del club que son hinchas. Eso es lo que no pasa aquí. Y esos son los límites que se han cruzado. Porque Mirkin, Sagra, por más veces que nos hayamos desconocido, por más crítico que haya sido como siempre lo fui, Garber, en mayor o menor medida, guste o no guste, haya alcanzado o no, de alguna manera representaron los intereses de San Martín. Tarde, pero más vale tarde que nunca, Mirkin haciéndolo ascender a San Martín de la B, con un impresentable vicepresidente que fue mi mayor discrepancia con Mirkin. Y siempre lo hice saber. Mirkin, un apellido ilustre en San Martín. ¿Alguien puede dudar que es hincha de San Martín? Sagra. El primer año de gestión lo hizo ascender a San Martín. Después hubo cuatro descensos en 25 fechas, por única vez. No supo hacerlo quedar a San Martín en primera. Al año siguiente estaba a punto de volver a San Martín a primera y nos garcharon en la pandemia con el pseudo campeonato que inventaron y San Martín no ascendió nuevamente. Garber estuvo un año nomás, qué sé yo, poco tiempo para evaluarlo. Estoy hablando desde que se restauró la democracia en el club. Para atrás, ¿quieren que vayamos para atrás? Palito Fernández. Me lo contaron hinchas, socios, tíos, familiares. Palito Fernández puso plata en el club. Como la puso Sagra, no me importa si tiene mucha, si le sobra, no, la puso Sagra. Y me hago cargo, lo digo yo, la puso en San Martín. Y de su bolsillo la puso. Como sea, no me interesa, la puso. Mirkin hizo una tribuna y la aprendí a valorar con el tiempo. Sí, la hizo Mirkin, no la hizo otro, la hizo Mirkin en la tribuna. Y demoró en ascender, se equivocaron mucho, pero mucho, ¿eh? Y fueron soberbios en su momento. Pero lo devolvieron a San Martín en la B. Se fueron con San Martín en la B cuando estaba en el Argentino A, en el Federal A. A San Martín ya lo heredaron en el Federal A ellos, ¿eh? Después de toda la movida que hicimos. Demoraron mucho. Es un infierno ese campeonato. A eso tenemos que volver, a eso tenemos que llegar. Volvimos a la B con Mirkin. Volvimos a primera con Sagra. ¿Dónde fuimos con esto? ¿Dónde fuimos? ¿Qué tenemos que agradecerle? Que no seguimos cayendo en picada, que estamos postrados en la B en un campeonato de morondanga de 38 equipos, que no podemos estar en el campeonato de 30 equipos donde van propios y extraños, donde entran colados, donde entra cualquiera. ¿Qué tenemos que agradecer? ¿O qué tenemos que procurar, evitar? No llegar a lo que llegó Colón hoy. ¿Saben cuántos años lleva Colón en la B? 2. Nosotros hace 6. Que con esta dirigencia, con estos dirigentes, al menos estamos postrados en la B. De la peor manera. No es que jugamos 6 finales todos los años y que pegaron 50 pelotas a los palos y que nos hicieron una macumba, la pelota no quiere entrar y por eso no ascendimos. Pingo. Pingo es caballo. Pingo es una localidad que está a 70 kilómetros de Entre Ríos. Choto. Comida uruguaya. En 6 años estuvimos una sola vez ahí de ascender y que no quisieron. Los otros 5 años ni remotamente estuvimos cerca de ascender. ¿De qué me quieren hablar? ¿Qué me quieren decir? ¿Qué no quieren decir? Nada, no pueden decir nada. Pero tampoco hacen nada. Absolutamente nada para demostrar lo contrario. Cada vez se alejan más de la gente y no les importa, eso es lo peor. Lo de las obras son fondos que bajan de la bancaria, de la caja popular, qué sé yo de dónde. Perfecto, me encanta. Hagamos obras, por supuesto, si son para el club, quedan. Che, ¿y para fútbol no hay plata? ¿Para ascender no hay plata? ¿No hay poder para ascender? ¿Cómo se explica esto? ¿En serio? ¿Hay una explicación? ¿Cuál es? De los 6 años, 5 no estuvieron ni cerca de ascender. Dimos vergüenza. Vergüenza dimos. Afuera en cuarto de final con Ferro, con De Müller. Afuera en octavo de final nos comimos 3 con Defensor del Belgrano. Al año siguiente, 3 también nos hemos comido aquí con Ferro. Afuera con Riestra, cuando nos bombearon de la peor manera y no hicieron nada para evitarlo. Cuando ya en la previa se sabía lo que iba a suceder. En octavo de final también con Riestra afuera. ¿Ah? Solo para citar 3 de los años, porque no me quiero ni acordar de los otros. El cuarto fue el que me acuerdo, es el año pasado, imagínense, si no nos vamos a acordar. Me falta uno, y el sexto es este. ¿Qué estamos diciendo que no sea verdad? ¿No gusta la forma? Bueno, tampoco gusta el fondo. Ya hablé de los dirigentes, ya hablé de Martos, como tantas veces hablamos. Martos hoy cumple para mí un papel muy triste. Y yo, humildemente, ya no le sugiero. Deberíamos exigirle a Martos que dé una verdadera muestra de hincha, antes que sea más tarde, porque ya es tarde, pero antes que sea más tarde, porque yo sí aposté a Martos, porque yo sí me volví a quemar con leche con un técnico, porque en lo único que me equivoco cuando pronostico algo para bien en San Martín es con los técnicos. Yo aposté a usted, Martos, y usted me decepcionó, pero no solo a mí. Yo creo, y se lo digo con absoluta claridad, que usted está anteponiendo sus intereses personales por sobre los intereses de San Martín, y así no actúa un verdadero hincha. Porque usted está cumpliendo el triste papel de cómplice de una sucursal sindical en lo que lo han convertido al club. Porque usted acepta cualquier cosa por dirigir San Martín. Porque usted justifica cualquier cosa por dirigir San Martín. Y porque usted está perdido. Porque si tiene capacidad como técnico, no la ha podido demostrar en San Martín. Cuanto menos producto del avalar todo y del convertirse en mensajero, emisario, ladero, llámelo como quiera. No me interesa calificarlo más, ofenderlo más. Solo le pido que si es verdadero hincha de San Martín, a usted y a su cuerpo técnico, den un paso al costado, aunque esto no garantice para nada el éxito porque las cartas ya están echadas. Pero al menos para descomprimir un poco la situación. Al menos para que dé muestra de ser verdadero hincha, porque para mí usted sí le está haciendo daño a San Martín por avalar todo esto, porque usted no debió haber aceptado jamás, y usted lo sabe, los refuerzos que le trajeron, que ni siquiera son refuerzos. Porque usted dice, bueno, nos hicimos cargo cuando se sabía que la cosa era difícil, pero eso no lo justifica, no lo exime, porque no se puede aceptar y justificar cualquier cosa o tolerar cualquier cosa con tal de ponerle el lomo al club en las malas. Ni siquiera dudo de sus buenas intenciones como hincha, pero hay límites, Marto, hay límites. Y como quiero tanto al Mocho de Camilo, de quien fui amigo, y digo fui porque
no porque considero que deje de serlo, sino porque hace mucho tiempo que no comparto con él, una grandísima persona. No pongo en duda lo que lo quieren a San Martín, Martos, De Camilo, gente que trabaja hace tanto en el club. No pongo en duda eso, jamás. Pero creo que hay momentos en la vida, siempre, pero hay momentos que son claves, donde hay que demostrar lo que uno dice en los hechos, donde la teoría se la muestra en la práctica. Lo que uno dice lo debe sustentar en los hechos. Es el momento de demostrar que usted y ustedes, como cuerpo técnico, son tan hinchas de San Martín. Les queda grande, lamentablemente, el buzo por aceptar todo, por creer que esa es la forma de bancar. Y no, no se puede de cualquier manera. Porque en algún momento, con respuestas hoscas, secas, se subieron al pony. Porque el estado físico del plantel también es deplorable, y eso sí es responsabilidad de Marto como cabeza del cuerpo técnico. Porque no se puede justificar la cantidad de lesionados. Jamás. Ya sé que no es nuevo, pero cada vez peor. Porque, lamentablemente, producto de todo lo que venimos hablando, y también de que se perdió el rumbo, se perdió la cabeza, entonces resulta que ya directamente ni cambios hacen, porque no saben a quién poner, porque no saben qué hacer, porque permiten que el equipo no tenga un 5, porque no se ponen firmes cuando hay que ponerse y decir basta, yo así no puedo seguir dirigiendo.